El estudio bíblico de hoy entonces corresponde a Juan capítulo 3, ¿ya? La verdad es que siempre hacer un estudio bíblico es un desafío y yo creo que más aún cuando encontramos algunos versículos como vamos a ir viendo a lo largo de este estudio, que son bien conocidos para todos. Así que la invitación es a que escuchemos, que reflexionemos, que meditemos en la palabra y que también a medida que vayamos escuchando, vayamos viendo qué el Señor tiene para decirnos a nosotros en cada una de nuestras vidas. Entonces, lo primero es que, bueno, Juan 3 inicialmente lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a versar sobre un encuentro profundo que tiene Jesús con Nicodemo, y lo cual nos va a hablar de un nuevo nacimiento al cual nos invita el Señor. Y la segunda parte de este capítulo habla también sobre el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús. Así que vamos a tener los primeros versículos que van a estar en relación a a este encuentro, a esta conversación, ¿no es cierto?, que tiene Jesús con Nicodemo, y también posteriormente vamos a encontrar también cómo el testimonio de Juan el Bautista hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, impacta nuestra vida y qué es lo que tiene la palabra de Dios para nosotros a través de ello. ¿Ya? Así que em, para ponerlos un poquito en contexto, cuando hablamos de Juan 3, ¿no es cierto?, y la conversación del Señor con Nicodemo, tenemos que tener bien claro quién era Nicodemo, ¿ya? Y yo quiero antes que todo que recordemos que muchas veces pensamos que, ¿no es cierto?, la salvación o lo que el Señor puede hacer con nosotros viene dado, erróneamente creemos a veces que viene dado por lo que nosotros podemos hacer o por lo que nosotros potencialmente estamos haciendo o quizás lo que hicimos, ¿ya? Sin embargo, aquí el Señor nos enseña en esta conversación con Nicodemo que obviamente nosotros no somos merecedores, digamos, de la salvación. Nosotros merecíamos la muerte, y solo a través del conocimiento, del creer en el Señor Jesucristo, de, digamos, creer en Él y ser transformado por medio de Él, ¿no es cierto?, es que nosotros podemos ser salvos, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, le comento a usted que quién estaría más adelantado, entre comillas, en la carrera de la salvación, podríamos pensar que por un lado, podemos tener a un hombre, por ejemplo, que sigue muy al pie de la letra la palabra, es bastante religioso con sus temas. En el mundo de hoy, por ejemplo, podríamos decir que es un hombre que siempre va a la iglesia, por ejemplo, que asiste todos los domingos, que lleva una vida de fe entregada, digamos, al Señor completamente. Sin embargo, su corazón todavía no ha sido transformado y no ha tenido este nacimiento nuevo. Entonces hace todas las cosas, pero sin haber nacido de nuevo, como vamos a ver en el capítulo de hoy qué significa eso. Y por otra parte, podemos tener por ejemplo, un hombre, una mujer que están envueltos en pecado, quizás el peor pecado que usted se pudiera imaginar, y quizás nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa y humana errónea, nos llevaría a pensar que quizás está más cerca de la salvación aquel sujeto, ¿no es cierto?, que es más religioso, aquel sujeto que lleva al pie de la letra la palabra. Más, sin embargo, si él no ha sido nacido de nuevo, si no ha sido transformado realmente por el Señor, sino que hace las cosas con otras motivación, por ejemplo, para obtener los beneficios de creer en Dios, para obtener algún milagro o por búsqueda de sanidad en algún área o por mejor prosperidad económica, ahí nosotros estamos errando nuestro objetivo, ¿no es cierto? Estamos errando la razón por la que nosotros hacemos las cosas, ¿ya? Y ahí lo más importante, ¿no es cierto?, es que nosotros, nuestro corazón y que nosotros seamos transformados y que tengamos un nuevo, que nazcamos de nuevo, ¿ya? Y este nacimiento no de la carne, sino del espíritu, como vamos a ver.
Por lo tanto, podemos pensar quizás que un hombre que es muy religioso, pero que no ha sido transformado, versus una persona que es muy pecadora o con pecados muy explícitos, que tampoco su corazón ha sido transformado, quizás para esta persona que es más religiosa todo, o que sigue al pie de la letra, digamos, las cosas de la ley, pero no ha sido transformado, puede ser más fácil, digamos, encontrar la salvación. Sin embargo, como vamos a ver acá en la historia de Nicodemo con Jesús, vemos que el Señor nos da a entender, ¿no es cierto?, de forma, yo diría, bastante directa, que las cosas que nosotros podamos hacer no son suficientes, sino que tenemos que ser renovados, que tenemos que ser transformados y que incluso aquellos que se consideran, ¿no es cierto?, a sí mismos muy cumplidores de la palabra, muy religiosos, pero que no han sido transformados, pueden estar incluso más lejos, digamos, de ese nacimiento del Espíritu, ¿ya? Entonces, ¿y por qué pasa esto? ¿No es cierto? Es porque cuando nosotros tenemos un corazón altivo, un corazón orgulloso, ¿no es cierto? Un corazón que no es humilde, que no se deja transformar, nos es más difícil dejarnos moldear por el Señor. Y así como vamos a ver en la experiencia del Juan Bautista, nosotros tenemos que disminuir para que el Señor crezca en nosotros y por nosotros, ¿cierto? Así que poniendo este como contexto, hay una analogía bien ilustrativa, ¿no es cierto? Que eh, un barco, ¿no es cierto?, puede ir cargado de oro o cargado de basura. Sin embargo, si el barco se hunde, se pierde, ¿no es cierto?, aunque esté repleto de oro o repleto de basura. Entonces, ¿qué queremos decir con esta analogía? ¿No es cierto? Que a veces nosotros nos podemos considerar muy valiosos, otros se pueden considerar, ¿no es cierto?, muy invisible o que el Señor no los ve. Sin embargo, la salvación para todos, ¿no es cierto? Podemos, ¿no es cierto?, conseguirla creyendo en el Señor Jesucristo, pero también podemos perderla, ¿ya? Si es que si es que alguna persona, ¿no es cierto?, no cree en Él o el Señor en su soberanía, ¿no es cierto?, no, no lo considera así. Así que bueno, para ponerlo en contexto, teniendo en consideración eso, vamos a hablar primero que todo de quién era Nicodemo, ¿no es cierto? Nicodemo era primero que todo, y como vamos a leer en la palabra, sabemos que Nicodemo era un fariseo, ¿no es cierto? Era un hombre, ¿no es cierto? Como sabemos, los fariseos muy quisquillosos, ¿no es cierto?, de la escritura, muy, digamos, cumplidores, ¿no es cierto?, de la escritura y interpretaban la palabra a raja tabla, por decirlo así. Y también sabemos por la escritura que él era alguien prominente, un gobernante, ¿no es cierto?, dentro del pueblo. Y él pertenecía, ¿no es cierto?, incluso al Sanedrín, dice. Y el Sanedrín, ¿qué es lo que era? La Corte Suprema de Israel. Y incluso el Sanedrín, además, ¿no es cierto?, de ser como este tipo de Corte Suprema, eran los encargados de representar al pueblo de Israel ante las autoridades de Roma. Por lo tanto, además de tener como un conocimiento de la palabra, de ser un gobernante, también era un representante dentro de, de su pueblo. Y también era un maestro de la escritura. De hecho, cuando vamos a ver en el texto, el Señor le dice, ¿no eres tú un maestro de la escritura? Por lo tanto, sabía, sabemos, ¿no es cierto?, que Nicodemo era un maestro, un conocedor de la escritura, un gran estudioso también. Por esto sabemos, ¿no es cierto?, que era un líder de la nación, era un maestro de Israel y también un maestro en la palabra de Dios. Y ahí, como vemos en el quinto punto, también algo a tener importante en consideración es que él tenía a Jesús en alta estima, ¿ya? Se acerca a Jesús, inicia una conversación y por las cosas que le dice sabemos que él tenía a Jesús en alta estima. Y eh, en términos como humanos, ¿no es cierto? Nosotros podríamos decir que Nicodemo tenía, por decirlo así, todos los papeles en regla para irse al cielo, pero él necesitaba ser evangelizado. Y aquí vamos a ver durante la historia cómo se desarrolla y qué es lo que le va conversando, qué es lo que le dice el Señor. Entonces, partamos entonces con Juan 3, 1. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro,
porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino aquel que va al cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo que en él, aquel que cree, tenga en él vida eterna. Entonces, acá, querido hermano, vemos cómo se inicia la conversación de Nicodemo con Jesús, ¿ya? Y en la primera parte, ¿no es cierto? Ya en el versículo 1 nosotros vamos viendo cómo se nos menciona este evangelio, ¿no es cierto? Que Nicodemo era un hombre de los fariseos, es decir, un hombre muy quisquilloso de la palabra y que era prominente, como yo les decía, un gobernante. Interesante ver que Nicodemo, cuando se acercó a Jesús, lo hizo con algunas de las, con algunas cosas características, digamos, que vienen a ser, decirlo así, bien relevantes de comentar. Por ejemplo, acá vemos que vino a Jesús de noche, ¿ya? Por lo tanto, así como se menciona, ¿no es cierto? En esta parte también se va a mencionar al final de Juan, ¿no es cierto? Ya después que Jesús es crucificado, ¿no es cierto? Aparece Nicodemo al final, pero aquí vemos que aparece de noche, como por decirlo así, escondido. Sin embargo, le dice rabí, que como sabemos significa maestro. O sea, sabemos que, como yo les decía en las características iniciales, Nicodemo lo reconoce a Jesús como un maestro, ¿ya? ¿Y por qué lo reconoce así? Y le dice, como vemos en el siguiente versículo, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Y vemos acá algo bastante importante, ¿ya? Eh, Acá vemos, ¿no es cierto?, que Nicodemo, si bien reconoce a Jesús como un maestro, él todavía no ha nacido de nuevo y no lo ha reconocido como Dios, ¿no es cierto? Y como vemos en Juan 1:1, ¿no es cierto? Vemos que el verbo está desde el inicio y el verbo es Jesús. Y así como Dios Padre es Dios, también Dios Hijo es Dios 100%, ¿ya? Y, y Nicodemo, pese, ¿no es cierto?, a reconocer a Jesús como un maestro, ¿no es cierto?, o un hombre importante con el cual Dios está, todavía no ha manifestado completamente, ¿no es cierto?, el creer que Jesús es, por decirlo, ¿no es cierto?, de alguna manera no lo ha reconocido como 100%, que Él es 100% Dios y 100% hombre, ¿ya? Y aquí vemos cómo Jesús en el versículo 3 le contesta. Usted ve que en el versículo 1 y 2 Nicodemo no ha hecho ninguna pregunta, pero sin embargo Jesús le contestó. Algunos autores y estudiosos de la palabra creen acá, ¿no es cierto?, que existe algo relevante, que el Señor sabe las preguntas que nosotros tenemos que hacer y Jesús acá le está contestando a Nicodemo lo que él realmente quiere saber, ¿ya?
si bien Nicodemo en los versículos anteriores no ha elaborado ninguna pregunta, el versículo 3, ¿no es cierto?, comienza diciendo que Jesús le contestó. Es decir, que Jesús en el fondo ya estaba reconociendo lo que Nicodemo quería preguntarle. Nosotros no ignoramos, ¿no es cierto?, porque tenemos una mente, un conocimiento y un entendimiento limitado de quién es Dios, lo que, lo que, lo que Dios es, lo que puede hacer y también lo que significa. Imagínense que nosotros teniendo ya toda la palabra, tenemos dudas en ciertas cosas. Imagínense, Nicodemo igual en ese entonces, ¿no es cierto?, no lo entendía. Por lo tanto, Jesús le contestó. ¿Y qué le contestó Jesús? Sin Nicodemo hacer una pregunta, sino que Jesús ya manifestando que conoce el corazón, ¿no es cierto? Conoce todo, ¿no es cierto? Porque él está presente en todos lados, ¿no es cierto? Le contesta sin que Nicodemo haya hecho una pregunta y le dice algo esencial. Acá vemos que la palabra en verdad significa que en el texto original, ¿no es cierto? Que esto es muy solemne, que esto es cierto, que esto es importante, que tiene una relevancia por decirlo así, sublime, que es muy relevante. Y acá lo que le dice Jesús, ¿no es cierto?, es que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y cuando nosotros nos encontramos con esta respuesta que Jesús le dio, yo creo que a usted también le pasa lo mismo que a mí si estuviéramos en esa situación, ¿no es cierto? Y es algo, ¿no es cierto?, natural. De Nicodemo estaba y nosotros estamos en un cuerpo, en algo físico, ¿no es cierto? Y para nosotros es incomprensible que alguien pudiese nacer de nuevo, ¿ya? Y por lo tanto, como Nicodemo estaba pensando en este aspecto físico, ¿no es cierto?, tangible, le pregunta al Señor, eh, le pregunta al Señor ahí en el versículo 4, ¿no es cierto? Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Ya? ¿No es cierto? Algunos eh, tenemos 30, 40, 50, 60. Usted imagínese la edad que tiene cada uno. ¿Cómo va a poder nacer de nuevo? Y incluso le dice acá algo más explícito del punto de vista físico, Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Nicodemo acá está pensando en un plano más bien físico, ¿no es cierto? ¿Cómo va a poder un hombre nacer de nuevo? Tiene que entrar de nuevo en el vientre de su madre, hacer un parto, no sé si había cesárea en ese tiempo, pero como nacer de nuevo del punto de vista físico. Y acá vemos esta, digamos, dicotomía que se da entre lo que Jesús le está contestando, que es del punto de vista espiritual, y lo que Nicodemo piensa, que es lo del punto de vista físico. Y acá vemos que Nicodemo, pese a ser un conocedor de la palabra, todavía no había sido como renovado su entendimiento para darse cuenta de que lo que Jesús estaba diciendo, lo que estaba hablando, era, ¿no es cierto?, del punto de vista espiritual. Y Jesús le responde de nuevo. Y nuevamente con estas palabras que dicen en verdad, o sea que es muy importante, que esto es muy solemne, muy sublime, le dice, te digo, en verdad te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y por lo tanto acá ya Jesús le está, ¿no es cierto?, diciendo explícitamente que aquel que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y acá lo deja, ¿no es cierto?, mucho más claro en el versículo 6, eh, que da por un lado la parte física y por lo otro la parte espiritual, ¿no es cierto? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y esto en el fondo es que eh, padres, ¿no es cierto?, pecadores engendran hijos pecadores, ¿no es cierto? Nosotros somos inherentemente malos y nacemos, ¿no es cierto?, con pecado, ¿ya? Por lo tanto, lo que proviene de la carne viene, ¿no es cierto?, entre comillas, contaminado por el pecado, porque lo que proviene de la carne o quienes engendran, ¿no es cierto?, hijos, ¿no es cierto?, son padres que son pecadores y nosotros engendramos hijos que son, ¿no es cierto?, pecadores. El único que nos puede salvar de este pecado y nos puede dar salvación es el Señor Jesús. Y por lo tanto, acá el Señor deja bien en claro que esto no proviene, ¿no es cierto?, de algo físico o de alguna persona que no sea Jesús, ¿no es cierto?
Eh, le deja bien en claro en este caso a Nicodemo, a nosotros, que una parte es la carne y otra parte, ¿no es cierto?, es el espíritu. Y por eso después en el versículo 7 Jesús le dice, no te asombres de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo, porque él no está hablando, ¿no es cierto?, del nacimiento carnal, sino del nacimiento espiritual. ¿Ya? Por eso le dice, no te asombres que te haya dicho tienen que nacer de nuevo, ¿ya? Y ahí, ¿no es cierto?, nos deja más claro que este nacimiento nuevo, o este nuevo nacimiento, no es un nacimiento de la carne, sino que es un nacimiento que no es nacer del espíritu, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros no tenemos que asombrarnos cuando el Señor nos dice nacer de nuevo, ¿ya? Y acá, en el versículo 8 los estudiosos, ¿no es cierto?, de las palabras, ¿no es cierto?, explican que acá el Señor hace por decirlo así, un juego de palabras, ¿no es cierto? En el versículo 8 dice, el viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y acá, ¿no es cierto? Em, Vemos cómo el viento, ¿no es cierto? En la palabra original, ¿no es cierto? Es neuma o ruá, que viene de espíritu, ¿no es cierto? Por eso vemos, ¿no es cierto?, cómo el Señor hace, y aquí también se muestra la soberanía de Dios, que el espíritu va hacia donde quiere. Nosotros vemos a veces, por ejemplo, los efectos del espíritu. Por ejemplo, usted o todos conocemos alguna persona, ¿no es cierto?, que ha sido nacida de nuevo, que ha sido transformada por el Espíritu Santo y vemos la transformación que hay. Usted ve que, por ejemplo, este hermano tenía estas cualidades que no honraban a Dios anteriormente y que luego de ser nacido de nuevo, transformado por el Espíritu, vemos nosotros, ¿no es cierto?, ese cambio. Entonces nosotros podemos, como dice ahí, oír el sonido, podemos ver los frutos, pero nosotros no controlamos el Espíritu. El que controla, ¿no es cierto?, el Espíritu proviene, es Dios, ¿no es cierto?, proviene de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos nosotros controlarlo, sino que Dios es soberano para, digamos, otorgarlo a quien quiere, en el momento que quiere y actuar de la forma que Él quiere, ¿no es cierto? Obviamente nosotros tenemos que arrepentirnos y creer en el Señor Jesús y a medida y nosotros vamos a ser transformados, pero Él es soberano para poder actuar, ¿no es cierto?, con su espíritu en nosotros, ¿ya? Así como nosotros podemos ver el impacto del espíritu de una persona, pero nosotros no podemos hacer algo, ¿no es cierto? Muchas veces escuchamos que la palabra tiene poder, por ejemplo, hemos escuchado que, no sé, porque si nosotros declaramos, lo vamos a recibir, o si oramos tal cosa, la vamos a recibir. Vemos harto, ¿no es cierto?, ambiente en el mundo ahora que, ¿no es cierto?, este decláralo, recíbelo, o el Evangelio de la Prosperidad, y vemos que la verdad nosotros no podemos controlar nada. El Señor es soberano y Él, digamos, se expresa de la forma que Él quiere y el Espíritu también del Señor se mueve así. Aquí vemos esta misma forma de que en este juego de palabras la Biblia nos dice, ¿no es cierto?, que el Señor es soberano. Nosotros podemos ver los frutos, ¿no es cierto?, del Espíritu, pero nosotros no lo controlamos, no sabemos tampoco a dónde viene ni a dónde va, ¿ya? Em, en el versículo 9 vemos que Nicodemo aún se muestra, por decirlo así, reticente a creer incluso todavía, y Nicodemo, pese a ser un conocedor, ¿no es cierto?, de las Escrituras, le pregunta al Señor Jesús. Le dice, ¿cómo puede ser esto? O sea, él todavía no lo entiende. Y Jesús, digamos, acá vemos otra característica de Nicodemo, porque Jesús mismo le dice, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. O sea, le está diciendo a Nicodemo, tú, la verdad, conoces la palabra y no entiendes esto. Eh, y posteriormente, mire lo que la Biblia dice, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales?
nadie ha subido al cielo, sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y acá vemos cómo el Señor, vemos cómo el Señor en esto, no, en esta parte de la palabra, nos dice explícitamente que Él también es Dios, ¿ya? ¿Cómo puede ser? Se explica usted que Jesús está aquí en la tierra hablando con Nicodemo y al mismo tiempo dice que bajó del cielo y el Hijo del Hombre está en el cielo y él puede estar, digamos, en los dos lados. Bueno, él es Dios, él es soberano. Y acá mismo le dice, ¿no es cierto?, a Nicodemo que si incluso esto que sucede en la tierra, ¿no es cierto?, que es el nacimiento, el nuevo nacimiento que sucede en la tierra, no lo creemos, ¿cómo vamos a creer otras cosas celestiales? La verdad, ¿no es cierto? Aquí, ¿no es cierto? Reconocemos que nosotros tenemos un entendimiento que es limitado, ¿no es cierto? Que no podemos comprender la gran inmensidad infinita, inimaginable que es Dios, no lo podemos comprender, nosotros no lo podemos encasillar, ¿no es cierto? Es como echar, digamos, en una botella de 1 litro un mar, o más que eso incluso, porque Dios es más grande que eso. Entonces, no lo podemos cuantificar. Por eso aquí el Señor igual le dice de forma explícita que si acá le está explicando algo que ocurre en la tierra, que es el nacimiento de nuevo espiritual, cómo va a entender cosas que son celestiales, ¿ya? Y bueno, ¿quién nos puede explicar de alguna manera las cosas celestiales? Solo aquellos solo aquel, ¿no es cierto?, que está también en el cielo, que es el Hijo del Hombre, que es Jesús, ¿no es cierto? Y por eso es tan maravilloso que Dios haya enviado a su Hijo a morir por nosotros, a estar en contacto, ¿no es cierto?, de forma física acá en la tierra y que, digamos, hayamos, ¿no es cierto?, a través de la palabra reconozcamos cómo Dios se manifestó en, por ejemplo, aquí con Nicodemo y nos trae, ¿no es cierto?, esta palabra, ¿no es cierto?, que proviene del cielo. Por eso aquí el Señor nos dice explícitamente que Él está en la tierra, pero también está en el cielo y se reconoce también en esta parte la Trinidad, ¿no es cierto? El Señor está dando testimonio de lo que él ha visto y oído. ¿Dónde? En el cielo. ¿Y dónde lo está haciendo en este pasaje, no es cierto? En la tierra. Y aquí se lo deja explícitamente claro a Nicodemo. Y acá en el capítulo, en el versículo 14, vemos eh, vemos cómo el Señor, cómo se explica en el Evangelio de Juan lo que sucedió anteriormente. Igual dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Y acá vemos que cuando recordamos, ¿no sé? En el Antiguo Testamento, sabemos que el pueblo de Israel cometió pecado y el Señor le envió castigo, ¿no es cierto? Y para poder ser sanados, el pueblo de Israel tenía que mirar, ¿no es cierto?, la serpiente, ¿ya? Y esto es como una alusión a lo que ocurrió también con el Señor Jesús, que él tuvo que ser levantado, ¿no es cierto?, en una cruz y usted pudiera imaginarse que en vez de usar una serpiente, que es un animal desde Génesis, ¿no es cierto?, maldito, eh, ¿por qué tendría que ser esa analogía, ¿no es cierto? Comparar el levantamiento de la serpiente con el levantamiento de Jesús. Y eso los estudiosos de la palabra lo explican que para poder, ¿no es cierto?, ser sanado el pueblo de Israel tenía que mirar la serpiente. Asimismo, nosotros tenemos que mirar a Jesús, que para, ¿no es cierto?, salvarnos y perdonar nuestros pecados, tuvo que cargar con todo el pecado del mundo. Por eso, la representación de la serpiente y no la representación de, por ejemplo, un cordero, sino porque Jesús cargó con todo el pecado, mi pecado, su pecado, de los hombres que estuvieron, de los que están y de los que vendrán. eh, el Señor cargó con todo ese peso para poder salvarnos. Y por lo tanto vemos cómo lo que ocurrió también en el Antiguo Testamento es una
También nos habla de la salvación, también nos habla del Señor Jesús y vemos cómo la Biblia va explicando la Biblia, ¿ya? Para que nosotros comprendamos la importancia de lo que hizo el Señor Jesús. Y acá vemos, por lo tanto, cómo se compara el levantamiento de la serpiente de Moisés con el levantamiento en la cruz del Hijo del Hombre, ¿cierto? Acá algunos textos que nos ayudan a apoyar lo que vemos en Juan 3. eh, por ejemplo, 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y acá vemos que solo en Cristo, estar en Cristo, nos hace nuevas criaturas. Eh, También acá en Ezequiel 36 del 26 al 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Acá en 2 Corintios vemos estar en Cristo nos hace nuevas criaturas y el Señor, ¿no es cierto?, nos promete que pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. En Hebreos 1:1 y 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y para cambiar, ¿no es cierto?, nuestra naturaleza pecaminosa es una situación difícil. Imaginemos pues que nosotros somos todos pecadores y nuestra tendencia es hacia el mal. Por lo tanto, si nosotros queremos ser condenados, la verdad no tenemos que hacer nada porque ya estamos en pecado. Obviamente el Señor es soberano y Él salva a quien Él estime conveniente. Sin embargo, eh, nosotros tenemos nuestra tendencia pecaminosa y naciendo de nuevo podemos dar frutos en este espíritu nuevo. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos transformarnos a nosotros mismos? La verdad es que sabemos que existen muchos libros de autoayuda, cosas de superación personal, métodos psicológicos, métodos físicos, algunos usan, ¿no es cierto?, lo que está mal, brujería, horóscopo, todas esas cosas para transformar situaciones, transformar cosas o transformarse a nosotros mismos, cosas que están mal, ¿no es cierto? Pero cambiar nuestra naturaleza pecaminosa no lo podemos hacer por nosotros mismos, porque eso está intrínseco en nosotros. Entonces, ¿quién es el que puede transformarnos? Es Cristo, ¿no es cierto? Como veíamos, solo en Él podemos ser realmente transformados y dar fruto en lo que proviene del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí en Jeremías 13:23, por ejemplo, se nos dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Imagínese usted, ¿no es cierto?, alguien de África que es de piel más oscura, ¿no es cierto? ¿Puede mudar su piel si es algo intrínseco a él? O el leopardo, mudar sus manchas, o la cebra, o la vaca cambiar sus manchas, el animal que usted se quiera imaginar, ¿lo pueden hacer por ellos mismos? Por supuesto que la respuesta es no, ¿no es cierto? Y por eso se lo dice ahí, así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal y nuestra tendencia a hacer el mal. Sin embargo, el Señor y en Cristo podemos nosotros nacer de nuevo a través de su Espíritu y comenzar a hacer el bien, ¿no es cierto? Todo lo que proviene de Dios. Acá en números, la historia que yo les contaba anteriormente, que dice relación con el levantamiento de la serpiente, en números 21 del 8 al 9 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. O sea, mm, eh,
todos los del pueblo que eran mordidos, ¿no es cierto?, iban a estar muertos, y esto hace alusión también a estar contaminados, a estar en pecado. Sin embargo, quienes miraran, ¿no es cierto?, la serpiente de bronce, vivía. Imaginemos que en ese entonces cualquiera que hubiese pensado, ¿no es cierto?, ir a una urgencia, que hubiese sido mordido por una serpiente, o sea, no había nada cerca, no había hospitales. Entonces esto es una alusión a, ¿no es cierto?, directa, a confiar en Dios y a lo que Él había provisto. Y en este caso era mirar la serpiente de bronce, y vemos que lo que ocurre en números también se nos representa en Juan 3, en esta parte donde dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente de bronce, que sanaba a quienes habían sido mordidos, aquellos que estaban contaminados, aquellos que estaban en pecado, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea tenga en él vida eterna. Y vemos cómo todo desde Génesis, ¿no es cierto?, hasta Apocalipsis, apunta al Señor Jesús. Vemos que solo a través de creer en el Señor Jesús, confiar en Él, podemos tener vida eterna. ¿Ya? Y así que grabémonos esta historia también, que es, digamos, una mirada del Antiguo Testamento a lo que iba a ocurrir también en la cruz con Jesús, ¿no es cierto? Y que nosotros tenemos que mirarlo a Él. Y continuando con Juan 3, vamos a continuar con estos pasajes que son bien conocidos. Y acá vemos que continúa con el por qué, ¿ya? ¿Por qué el Señor por qué nos salvó, ¿no es cierto? Y leamos del 16 al 21, Juan 3, 16 al 21. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo lo que, todo el que hace lo malo odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Y acá vemos, mi hermano, uno de los versículos más conocidos, más memorizados, y que a veces cuando lo escuchamos, ¿no es cierto?, prácticamente todos, ¿no es cierto?, completamos la oración. Es un versículo, yo diría, de los más importantes también de la palabra. Si bien toda la palabra es importante, cuando nosotros encontramos el versículo que explica todo lo que ocurre en la Biblia, podemos igual mencionar algunos, y este podría ser uno de ellos, ¿no es cierto? Y dice, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, ¿no es cierto?, a su unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y acá encontramos que Dios, y lo sorprendente que ocurre de Dios, es que usted se puede imaginar, ¿no es cierto?, y hasta, digamos, hasta hace algunos años se calculaba que habían miles de millones de personas que habían nacido a lo largo de la historia, y que la palabra mundo quizás solo se refiere, digamos, al número de personas. Sin embargo, lo, lo, lo relevante de esto es que tanto nos amó Dios que dio a su Hijo para salvarnos. Tanto nos amó que si usted que tiene hijo o tiene algún familiar muy querido, imagínese cuánto doldría, o si es que incluso no lo haríamos, quizás dar a nuestro hijo para salvar a alguien más. Y no solo para salvar a alguien más que estaba haciendo el bien, ¿ya? Sí, porque nosotros, o nuestra tendencia también, es como ayudar o hacer el bien o salvar a aquellos que no hacen bien, ¿ya? Sin embargo, aquí estamos hablando de que el Señor vino a salvar a los pecadores, ¿ya? O sea, quienes estaban haciendo el mal, ¿ya?
Y mire lo interesante que Dios no envió a su Hijo para juzgarnos, o sea, el Señor nos vino a juzgar, o no envió a su hijo para juzgarnos, para decir, mire, está haciendo las cosas mal, está haciendo las cosas mal, no vino a hacer eso, si bien las cosas que nosotros hacemos mal por nuestra tendencia carnal, humana, eh, salen a la luz, el Señor vino para salvarnos, ¿ya? Y bueno, nosotros aquí estamos llamados a creer en Él porque el Señor nos ama y no quiere que seamos condenados. O sea, tenemos dos opciones. O una es creer en Él y no ser condenados, o bien quienes no creen ya han sido condenados. Por eso, si es que, ¿no es cierto?, nosotros conocemos a alguien que no cree en el Señor Jesús, ha escuchado de Él, pero no cree en Él o lo rechaza, ¿no es cierto?, esa persona ya es condenada. Y por eso la urgencia, ¿no es cierto?, de predicar el Evangelio. ¿Y por qué? Porque solo en Él podemos ser salvos. ¿Y por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, que es quien nos vino a salvar. Y como sabemos, el Señor vino al mundo, pero los hombres, ¿no es cierto?, en nuestra naturaleza pecaminosa, amamos más las cosas malas del mundo y nuestras acciones también son malas. Eh, Sin embargo, aquellos que creemos en Él, podemos ser salvos, pero los demás van a ser condenados. Así que este versículo, ¿no es cierto?, de los más importantes para los entendidos también, estudiosos, teólogos, ¿no es cierto?, viene a ser uno de los más importantes por eso, ¿no es cierto?, porque explica que el Señor dio a su Hijo para nosotros poder ser salvos, para que no nos perdamos, para que no tengamos condenación, y nos explica también explícitamente que aquellos que no creen van a ser, ¿no es cierto?, condenados. Es así como aquellos que aman las cosas malas, que no creen en Dios, están, ¿no es cierto?, haciendo las cosas así, por decirlo así, escondidas, porque eso no honra a Dios y por lo tanto eso es oscuridad. Detestan, ¿no es cierto?, las cosas malas, detestan la luz, que salgan a la luz. Sin embargo, las cosas que provienen de Dios se hacen, em, o sea, aquellos que practican la verdad y hacen las cosas que provienen de Dios exponen también sus acciones y tenemos también, si haciendo las cosas bien, está dando fruto en el espíritu, eso hay que también manifestarlo al mundo, ¿ya? No hay que ser egoísta, guardar los dones, los talentos, sino que hay que, como hemos visto en otros estudios, ser también sal y luz para el mundo, ¿ya? Y la Biblia que nos dice, dice Hechos 4:12, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y algo relevante también a destacar de lo que ocurre en Juan 3 es que Nicodemo, ¿no es cierto? Como yo partí al inicio, o usted mismo erróneamente quizás antes, o si todavía alguno cree eso, puede pensar que el Señor es solo una persona importante, que es solo un maestro, que es solo un enviado de Dios. Sin embargo, sabemos que Jesús es Dios y que solo en Él hay salvación. Aquí Hechos 4:12 nos dice, en ningún otro nombre hay salvación bajo el cielo. En nadie más podemos ser salvos que no sea en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el llamado es a confiar en Él como nuestro Señor, Salvador, no solo como, ¿no es cierto?, un maestro o una persona importante, no podemos creer que el Señor tal nivel, ¿no es cierto?, de alguien importante en el mundo. No es así. Algunas, ¿no es cierto?, otras creencias o religiones que están, ¿no es cierto?, erradas, creen, ¿no es cierto?, que Jesús fue un hombre importante, que vino, que marcó un antes y un después de la historia, por eso también el calendario se divide así, pero no que fue el Hijo de Dios, ¿ya? Y que tiene la importancia que tiene. Nosotros creemos que Él es Dios, que solo en Él podemos ser salvos y solo por Él podemos nosotros ser también transformados, ¿ya? Eh, Continuando con Juan 3 del 22 al 26, sigamos leyendo. Dice, después de esto Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua.
y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan le respondió: Ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz, porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Y acá vemos cómo después que ocurre la conversación con Nicodemo, viene, ¿no es cierto? Aparece también Juan, ¿no es cierto? Que estaba bautizando y acá surge, por decirlo así, una competencia, ¿no es cierto? Acá como punto uno, ¿no es cierto? Puse competencia porque Juan, ¿no es cierto? Que estaba bautizando, tenía también discípulos, ¿no es cierto? Y también lo reconocían a él como maestro. Entonces, cuando vemos acá qué es lo que le dicen, sus discípulos vinieron a él, a Juan, ¿no es cierto? Y le dijeron: Rabí, o sea, maestro, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Y nosotros podemos saber podemos pensar que los discípulos que eran fieles, ¿no es cierto?, a Juan, eh, estaban pensando que Jesús estaba haciendo como una competencia, ¿ya? Sí, Juan se muestra como aquel, ¿no es cierto?, que reconoce con humildad que él no está en la misma categoría que el Señor Jesús, ¿no es cierto? Y de hecho, ¿qué les dice Juan en el versículo 27? Dice: ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y él mismo dice explícitamente que él había dicho: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. O sea, él viene a preparar el camino del Señor. Y acá, como vemos, esta, ¿no es cierto?, enseñanza que aparece en otras partes de la Biblia, ¿no es cierto? Y dice: el que tiene la novia es el novio. La novia, ¿no es cierto?, es la iglesia y el novio es Jesús, ¿no es cierto? Y aquí Juan se representa como el amigo del novio y dice: pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra, ¿no es cierto?, con la voz del novio, que el Señor esté aquí. O sea, hace, ¿no es cierto?, la analogía de que Jesús está con su iglesia, que Él es un amigo del novio y miren lo que dice tan bonito Juan, que como llegó Jesús, está teniendo contacto físico, ¿no es cierto?, con su pueblo, el mismo Dios está haciendo explícitamente contacto físico, ¿no es cierto? 100% Dios, 100% hombre. Ese es el gozo, ¿no es cierto? Como que Juan aquí dice: y por eso este gozo mío se ha completado, o sea que ha alcanzado su peak, por decirlo así, ha alcanzado su mayor expresión. Es decir, que Juan aquí estaba cumpliendo su propósito. Él no venía, como dirían por ahí, a hacer figura, sino que él venía a preparar el camino de aquel que es la verdadera figura, el verdadero protagonista de toda la historia, que es Jesús, ¿no es cierto? Y él se presenta como un acompañante, un preparador, ¿no es cierto? Un amigo del novio, que el novio es Jesús, ¿no es cierto? Y, es importante reconocer la humildad también que se muestra en estos versículos de Juan, que no, él no se, nunca de ninguna manera se consideró protagonista. Y de hecho en el versículo 30 miren lo que dice: es necesario que él crezca y que yo disminuya. O sea,
es necesario que Él se haga más famoso, que Él adquiera más adeptos y que yo, digamos, desaparezca, porque yo ya lo presenté, que yo desaparezca entre comillas, porque yo ya lo presenté, yo ya preparé el camino y Él ya está aquí. Por lo tanto, ahora el Señor, y siempre ha sido el Señor el protagonista, solo que ahora Él ya preparó el camino. Y de hecho lo deja aún más claro diciendo que el que procede de arriba, o sea, el que procede del cielo, el que está con Dios es el Señor Jesús, ¿no es cierto? Que Él puede hablar de las cosas del cielo, Él está por encima de todos y Él, como es una criatura, no es Dios, puede hablar solo de las cosas de la tierra, ¿no es cierto? Eh, entonces, aquí mismo Él dice que está en otra categoría. Entonces, ahí también habla de la preeminencia, ¿no es cierto? Reconoce, ¿no es cierto?, que el Señor Jesús proviene del cielo. Y también en el versículo acá 35 se nos deja explícitamente dicho que el Padre, ¿no es cierto?, ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Y por eso yo ponía este, este concepto que es plenipotenciario del cielo, ¿no es cierto? El Señor Jesús es el plenipotenciario del cielo, o sea, tiene todo el poder, la potestad, la soberanía para decidir sobre las cosas, ¿no es cierto? Tanto en la tierra como en el cielo, ¿ya? Y por eso en el versículo 36 se nos dice, el que cree en el Hijo va a tener vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Por lo tanto, si no creemos en Jesús, no nos arrepentimos, estamos como con una guillotina lista para ser activada sobre nuestras cabezas porque nosotros somos pecadores y la paga del pecado es muerte. Solo podemos ser salvos por medio de Jesús. Eh, bueno, en Romanos 5:8, que es lo que se nos dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ya? Así que súper importante la historia de, de Nicodemo, también la historia de Juan, la humildad de Juan. Eh, Otros textos que apoyan, ¿no es cierto?, esto que mencionaba Juan, que es que nosotros vayamos disminuyendo, en este caso, eh, Juan, ¿no es cierto?, que decía necesario que yo mengüe y él crezca. También vemos cómo la Biblia en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por lo tanto, eh, como vemos, cómo la Biblia se expresa de distintas formas para decirnos que nosotros tenemos que ir disminuyendo y el Señor a través del Espíritu tiene que manifestarse a través de nosotros, pero menguando nosotros y creciendo Él, ¿no es cierto? Disminuyendo nosotros nuestro ego, nuestra arrogancia, nuestra falta de humildad, nuestros deseos incluso, ¿no es cierto? Y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, Em, es súper importante reconocer eso, ¿ya? Y aquí algunas como aplicaciones personales que les dejo para que reflexionen la semana. Bueno, hay varias como enseñanzas que se pueden sacar de Juan 3, pero yo diría que uno de lo más importante es que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Ese nacimiento no es de carne, sino que es del Espíritu, que solo en el Señor encontramos esa salvación, que no debemos reconocer a Jesús solo como, ¿no es cierto?, un maestro, un gran hombre de la historia, sino como Dios y nuestro único Salvador, que nosotros tenemos que disminuir nuestros pensamientos pecaminosos, nuestras acciones pecaminosas, nuestra forma de ser que no proviene de Dios tiene que disminuir y tenemos que dejar que Cristo crezca en nosotros. Así como Juan dio un paso al costado, cumplió su propósito de presentar al Señor y no mostrándose arrogante, también nosotros tenemos que ir disminuyendo nosotros y dejando que nuestra carne se apague y que nuestro espíritu proveniente en Cristo crezca, ¿no es cierto? Em, Entonces, como conclusión de este capítulo de Juan 3 es que uno, el nuevo nacimiento no es opcional, sino que es esencial.
que la salvación no se gana, sino que se recibe por gracia, por medio de la fe en Jesús, como hemos hablado, ¿ya? ¿Y a qué se refiere que el nacimiento no es opcional? Bueno, Dios es soberano para hacer nacer de nuevo a quien Él quiera, pero es esencial porque si no, no vamos a tener salvación, así como vimos a Nicodemo, que era un conocedor de la palabra, era, por decirlo así, muy religioso, era un maestro de Israel, sin embargo, no estaba en conocimiento de este nacimiento nuevo. Entonces Jesús tuvo que evangelizarlo, tuvo que entregarle esta palabra para que él pudiera comprender lo que significa ser renovado realmente. ¿Y eso qué es? Es creer en el Señor Jesús y ser transformado por Él, por su palabra y cumpliendo los propósitos que Él tiene para nosotros. ¿Ya? Que vemos ¿no es cierto?, en Juan 3:16, que el amor de Dios es tan, tan, tan grande, incomprensible para nosotros, que Él entregó a su Hijo para salvarnos. O sea, algo eh, digamos, a nosotros los cristianos nos, nos sorprende y es como incomprensible, ¿no es cierto?, que el Señor nos ame tanto que es capaz de poner esta misma imagen y la analogía que veíamos de Moisés con la serpiente de bronce. Nosotros miramos a Cristo en la cruz y gracias a Él somos salvados, somos sanados. Entonces, el amor de Dios es tan grande e incomprensible para nosotros que entregó a su Hijo para salvarnos. Entonces nosotros, al día de hoy, el punto 3 estamos llamados, ¿no es cierto?, al igual que Nicodemo, a dejar atrás la religiosidad. O sea, nuestra vida no puede estar centrada en cumplir actos religiosos, ¿no es cierto? Repetir una misma oración a tal hora, arrodillarse en el mismo lugar, abrir la Biblia en un mismo lugar, porque eso me trae suerte, entre comillas, hacer esto de forma mecánica, sino que a lo que estamos llamados nosotros es a abrazar la nueva vida que solo Cristo puede dar. O sea, y esto significa que nuestra nueva vida tiene que ser nuestra transformación espiritual. Este nacimiento nuevo que hablaba Jesús a Nicodemo también ocurre, ¿no es cierto?, de forma en nuestra vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo hacerlo? Confiando en Jesús, confiando en su palabra y orando, ¿no es cierto?, teniendo una vida también devocional y dejando que nuestros pensamientos, nuestro corazón carnal, nuestras acciones pecaminosas disminuyan y que Cristo vaya creciendo. Para eso, ¿no es cierto?, hay que luchar inicialmente porque el Señor hace la obra, pero nuestra carne tiene una tendencia pecaminosa, por lo tanto nosotros tenemos que estar siempre atentos para llevar nuestros pensamientos cautivos, renovar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, nuestra mente. Y la única forma es orando, leyendo la palabra de Dios, teniendo contacto con el Señor e intimidad con Él para poder ser realmente transformados. Hemos hablado muchas veces, ¿no es cierto?, que podemos saber la palabra al pie de la letra, podemos conocer a grandes teólogos cómo explican la letra, memorizar los versículos, pero si no hemos sido transformados por ello, no hemos tenido este nacimiento nuevo. Así que espero, hermanos, que les haya servido este estudio, que sea de gran bendición para cómo se ha relacionado desde el Antiguo Testamento hasta lo que vimos hoy día, Juan 3, y cómo ese nacimiento nuevo impacta nuestra vida hasta el día de hoy. Así que eso, bendiciones, muchas gracias. Tu amor que llenó el vacío, que el pasado sin ti me dejó. Por tu amor hoy me siento confiado de estar a tu lado. Nada me separará de tu amor.